Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de luz y buenas energías. Hoy nos embarcamos en un tema que estoy convencido va a encender el debate, a generar un sinfín de comentarios y a despertar pasiones entre todos ustedes, nuestros fieles seguidores. Como bien han podido apreciar en el título que preside este vídeo, hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del fascinante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que, a pesar de que el destino los haya llevado por caminos sentimentales separados, siguen unidos de manera inquebrantable por el inmenso cariño de sus fans y por la inolvidable historia que juntos escribieron. El título que nos convoca hoy es nada más y nada menos que Kerem Bürsin sorpresa todo bien con Hande Erçel, la verdad revelada. Y sí, como su título promete, vamos a intentar desgranar hasta la última hebra de lo que hay de cierto en esos rumores que circulan como la pólvora, vamos a analizar qué es exactamente lo que se dice, y lo que es más importante, qué es lo que podría estar ocurriendo realmente entre ellos, porque la verdad, mis amigos, es que la atención mediática sobre esta pareja, incluso después de su ruptura, sigue siendo un torbellino, una corriente que no cesa y que acapara portadas. Antes de que nos lancemos de cabeza en este fascinante y a menudo enigmático tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Sé que muchos de ustedes, nuestros pilares, ya lo hacen de forma instintiva, pero para aquellos que se unen a nuestra comunidad por primera vez, para los recién llegados que buscan contenido interesante y entretenido, no se olviden de hacer clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Y para que estén siempre al día, para que no se pierdan ni una sola de nuestras entregas, activen esa campanita que con un simple clic, les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos encanta de verdad sentir su presencia aquí, que formen parte activa de esta gran familia, y su apoyo incondicional es el motor que nos impulsa a seguir creando y trayéndoles contenido que esperamos les resulte siempre interesante, entretenido y, por qué no, revelador. Y ahora sí, sin más dilación, sin más preámbulos que nos roben el tiempo valioso que tenemos por delante, vamos a meternos de lleno en esa noticia que sin duda alguna ha revolucionado por completo el panorama de los fans más fervientes de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Llevamos ya un tiempo considerable escuchando una cascada de rumores, una miríada de especulaciones y un sinfín de comentarios que giran en torno a la relación, o la no relación, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Es fundamental que recordemos algo que todos sus seguidores saben y valoran, a pesar de su ruptura sentimental, que fue un golpe para muchos, ambos actores siempre han mantenido un trato de un respeto admirable y una cordialidad que traspasa la pantalla. Algo que sus admiradores, con razón, siempre han aplaudido. Sin embargo, lo que ha captado la atención de manera muy particular en las últimas semanas son unas declaraciones, unas palabras, de Kerem Bürsin que, sin ser explícitas, han dado pie a todo tipo de interpretaciones, y es precisamente ahí, en ese terreno fértil de la interpretación, donde queremos indagar hoy. Se habla de una posible sorpresa, de que todo está bien entre ellos, y la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, es ¿qué significa realmente eso? ¿Es simplemente que han logrado mantener una amistad sólida y sincera? ¿Se refiere a una posible colaboración profesional futura? ¿O quizás es algo mucho más profundo, algo que se nos escapa, una chispa que aún perdura? Lo primero que debemos hacer para entender el trasfondo de esta noticia es situarnos en el contexto adecuado. Kerem y Hande se conocieron, se encontraron en el set de rodaje de Sen Kalkam. Esta serie, como bien saben, no solo los catapultó a la fama internacional de manera meteórica, sino que para muchos de nosotros, se convirtió en una de las historias de amor más conmovedoras y románticas que jamás hayamos visto en la televisión turca. La química que irradiaban, la conexión que transmitían, era sencillamente innegable, y esa chispa, esa magia, traspasó la pantalla con una fuerza arrolladora, dando lugar a una relación que, desde ese momento, acaparó portadas de revistas, llenó horas de noticieros y capturó la imaginación de millones de fans en todos los rincones del planeta. Por eso, cuando la noticia de su separación, cuando llegó, fue sin duda un duro golpe para muchos de sus admiradores. Sin embargo, y esto es algo que debemos destacar, ambos actores siempre han demostrado una discreción y una profesionalidad dignas de admiración. Han sabido con maestría evitar los conflictos públicos, las polémicas innecesarias y, en general, han manejado la situación con una madurez que les honra. Ahora volvamos a esas supuestas declaraciones. Ese de Kerem Bürsin que han desatado la tormenta de rumores.
Al parecer, en una reciente aparición pública, en una entrevista concedida a algún medio, Kerem habría sido preguntado directamente sobre Ande, sobre su relación actual, y su respuesta habría sido algo en la línea de «todo está bien», o un mensaje similar que a todas luces transmitía una sensación de tranquilidad y positividad. Pero, ¿qué puede significar realmente esa frase, esa declaración aparentemente sencilla? Aquí es donde reside la complejidad, porque hay varias interpretaciones posibles, y cada una de ellas tiene el poder de alimentar las esperanzas o las expectativas de diferentes grupos de fans. Una de las interpretaciones, quizás la más optimista de todas, y sin duda la que muchos fans desearían con todas sus fuerzas, es que podría haber una reconciliación en camino. La idea de que los astros vuelvan a alinearse, de que el amor que cautivó a millones pueda resurgir, es una fantasía muy tentadora. Sin embargo, es de suma importancia mantener la cautela en este aspecto. Las relaciones humanas, y más aún las relaciones sentimentales, son increíblemente complejas. Las separaciones, por lo general, rara vez son un camino de ida y vuelta directo sin obstáculos. Que Kerem diga que todo está bien puede referirse a muchas cosas, puede significar que no hay rencores entre ellos, que el cariño mutuo persiste a pesar de la distancia sentimental, o que simplemente han logrado consolidar una amistad cordial y respetuosa. Y en el vertiginoso mundo del espectáculo, donde los caminos de las celebridades a menudo se cruzan y se entrelazan, mantener una buena relación es un factor fundamental, especialmente si hay proyectos profesionales en común, si comparten un círculo social o si trabajan en la misma industria. Otra posibilidad, que quizás se ajuste un poco más a la realidad y a la prudencia, es que Kerem Bürsin simplemente se esté refiriendo a que ambos se encuentran bien individualmente, que están enfocados en sus respectivas carreras, en sus proyectos personales, y que no existe ninguna tensión, ningún conflicto latente entre ellos. Ambos son profesionales sumamente dedicados, entregados a su arte, y es muy probable que ambos estén disfrutando de sus vidas actuales y de los proyectos que tienen entre manos. Hande Erçel, por ejemplo, ha estado inmersa en varios proyectos internacionales, ha participado en campañas de moda de gran renombre y ha demostrado una versatilidad impresionante. Por su parte, Kerem Bürsin también ha estado explorando nuevas oportunidades, consolidando su carrera y demostrando su talento en diferentes facetas. Que él afirme que todo está bien podría ser una estrategia muy inteligente para cerrar especulaciones innecesarias, para poner fin a los rumores que no tienen fundamento y sobre todo, para proteger la privacidad de ambos, un bien tan preciado en el mundo de la fama. Sin embargo, la palabra clave que aparece en nuestro título, ese intrigante vocablo sorpresa, nos invita a pensar un poco más allá de las interpretaciones obvias. ¿Podría esa supuesta sorpresa estar relacionada de alguna manera con un proyecto conjunto? Imaginen por un momento esta posibilidad, una nueva serie, una película, tal vez una campaña publicitaria en la que vuelvan a unir fuerzas, a desplegar esa química que cautivó a tantos. Teniendo en cuenta el éxito masivo y arrollador que alcanzaron juntos con Senkalkam, no sería para nada extraño que las productoras de cine y televisión, o incluso grandes marcas comerciales, quisieran aprovechar nuevamente esa magia y esa conexión tan especial que existe entre ellos. Si Kerem Bürsin insinuó la existencia de una sorpresa, y acto seguido, afirmó que todo está bien con Hande Erçel, esto podría ser, en efecto, una pista muy importante de que están cocinando algo juntos. Esto sería, sin lugar a dudas, una noticia bomba, un auténtico terremoto mediático para sus seguidores, quienes anhelan, desean con todas sus fuerzas, volver a verlos juntos en la pantalla, compartiendo escena. Y aquí es precisamente donde entra en juego la parte de la verdad revelada. Como ocurre con cualquier rumor, con cualquier especulación, es de vital importancia, es crucial, saber separar la ficción de la realidad, los hechos de las fantasías. Los medios de comunicación, en su afán por generar clics, por aumentar la audiencia, a menudo tienden a amplificar, a distorsionar, incluso a inventar declaraciones para captar la atención. Lo que escuchamos, lo que leemos, puede ser una versión editada, una interpretación subjetiva de lo que realmente se dijo. Por eso, cuando hablamos de la verdad revelada, en este contexto, nos referimos a ese intento consciente de desentrañar lo que hay realmente detrás de estas afirmaciones, de estas insinuaciones. Si nos basamos estrictamente en las declaraciones que se han filtrado hasta el momento y en las reacciones que han surgido en las redes sociales, parece que la principal sorpresa, el verdadero giro de la historia, es precisamente la propia afirmación de que todo está bien. Esto en sí mismo puede resultar sorprendente para aquellos que esperaban, o quizás temían, una relación tensa, un distanciamiento absoluto y conflictivo después de su ruptura. El hecho de que Kerem y Hande mantengan una relación cordial,
respetuosa y sin dramas visibles, habla maravillas de su madurez personal y de su profesionalismo. Además, el hecho de que Kerem Bürsin haga estas declaraciones en un momento en que él mismo está viviendo un periodo de gran éxito profesional, y sabiendo perfectamente que Hande también está cosechando triunfos y consolidando su carrera, refuerza la idea de que ambos están en una etapa de crecimiento individual muy importante. Podría ser también una señal de que han logrado consolidar una amistad sincera y duradera. La admiración mutua, el respeto profesional, son sentimientos que pueden perdurar y fortalecerse mucho después de que una relación romántica haya llegado a su fin. Son pilares que pueden sostener un vínculo muy especial. Si analizamos las reacciones que inundan las redes sociales, observamos que existe un sector muy significativo de fans que abrigan la esperanza de una reconciliación romántica. Estas declaraciones, aunque enigmáticas y a veces vagas, les dan alas para soñar y mantener viva esa ilusión. Por otro lado, hay una parte de la audiencia que adopta una postura más realista, más pragmática, y ve estas palabras como una señal clara de que ambos han avanzado individualmente, que han seguido sus propios caminos, pero que afortunadamente han logrado mantener un vínculo positivo y constructivo. Y por supuesto, no podemos obviar la especulación constante sobre un posible proyecto conjunto, que es donde reside una gran parte del morbo, del interés que genera esta historia. Si verdaderamente existe una sorpresa en el horizonte, y si esa sorpresa implica la participación de Hande, entonces las palabras de Kerem Bürsin adquieren una dimensión, un significado, aún más profundo y revelador. Podría estar con estas declaraciones, preparando cuidadosamente el terreno, allanando el camino, para anunciar algo grande, algo que no solo emocione a sus fans más leales, sino que al mismo tiempo, demuestre de manera fehaciente que su relación profesional y potencialmente su amistad, es fuerte y resiliente. Es fundamental recordar, y es un principio que debemos tener siempre presente, que las celebridades, a pesar de estar en el ojo del huracán mediático, tienen derecho a su privacidad. Si bien sus vidas despiertan un interés público considerable, esto no implica que deban compartir cada detalle íntimo de sus relaciones personales o de su vida privada. En este caso particular, parece que Kerem Bürsin está siendo sumamente cuidadoso, muy precavido, al no revelar demasiada información, manteniendo un equilibrio muy delicado entre responder a la curiosidad natural de sus fans y al mismo tiempo proteger la intimidad que tanto valoran. La verdad revelada por ahora, en este capítulo de la vida de Kerem y Hande, parece ser que su relación sentimental no terminó en términos hostiles o conflictivos. Que a pesar de la ruptura, siguen manteniendo un trato cordial y amigable, que no existen dramas ocultos o rencores profundos, y que tal vez, solo tal vez, hay algo más que nos tienen guardado, algo que nos sorprenderá en el futuro. La clave para descifrar este acertijo reside en interpretar correctamente el significado de todo bien y de sorpresa, en el contexto específico de la industria del entretenimiento, donde las apariencias a veces engañan y las intenciones pueden ser multifacéticas. Podríamos aventurarnos a especular sobre diversos escenarios, un cameo inesperado en algún proyecto de uno de ellos, una aparición especial conjunta en algún evento importante, o incluso, la posibilidad más emocionante de todas, un nuevo proyecto totalmente desde cero, una colaboración que vuelva a unir sus talentos. Lo que sí es absolutamente seguro, es que cada vez que se menciona a Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos, la chispa se enciende instantáneamente en las redes sociales. La conexión profunda y genuina que crearon con Senkalkam fue tan poderosa, tan magnética, que la gente, los fans, los siguen viendo como una pareja ideal, o al menos como dos grandes amigos que se apoyan mutuamente en sus respectivas trayectorias profesionales. Para ir concluyendo, lo que podemos extraer con certeza de estas declaraciones, de esta enigmática sorpresa, que Kerem Bürsin parece haber dejado caer al azar, es que la historia que une a él y a Hande Erçel está, de alguna manera, lejos de haber terminado en términos de su conexión como profesionales y posiblemente como amigos. La confirmación de que todo está bien actúa como un bálsamo para muchos fans, que quizás temían un distanciamiento conflictivo y amargo. La incógnita que rodea a la misteriosa sorpresa es lo que precisamente mantiene viva la intriga, alimenta las esperanzas, ya sean de una reconciliación romántica o de una futura y emocionante colaboración profesional. La verdad hasta este preciso instante es que ambos son profesionales excepcionales, talentosos y admirables, que se respetan mutuamente de manera profunda. Y si de esa amistad sólida y de ese respeto mutuo surge algo nuevo, algo emocionante y grandioso para sus miles de seguidores, pues entonces bienvenido sea. El tiempo con su sabiduría nos dirá que es exactamente esa sorpresa que está por desvelarse.
Pero por ahora disfrutemos de la grata noticia de saber que, a pesar de no ser pareja sentimental, la buena vibra, la energía positiva, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue latente, sigue presente. Y con esto, mis queridos amigos y amigas, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que les haya resultado tan interesante, tan entretenido y tan revelador como a mí me ha resultado prepararlo. Hemos explorado juntos los rumores, las posibles interpretaciones, y hemos intentado descifrar qué podría significar esa enigmática sorpresa en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como siempre, me encantaría enormemente saber sus opiniones, sus pensamientos, sus teorías. ¿Qué creen ustedes que significa realmente que todo esté bien entre ellos? ¿Tienen alguna corazonada, alguna idea sobre esa posible sorpresa que se avecina? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección correspondiente. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y antes de que se despidan, antes de que se vayan, recuerden, por favor, si les ha gustado este vídeo, si les ha aportado algo, no olviden darle un gran like, un pulgar hacia arriba que nos motive aún más. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fervientes fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, para que ellos también se enteren. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí y les ha gustado lo que han visto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni uno solo de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más contenido interesante. Cuídense mucho y hasta la próxima aventura.